Imagínate adentrarte en las profundidades de la selva, encontrarte con tribus aisladas que han vivido al margen del tiempo o sobrevivir a la deriva en el vasto océano solo con tu ingenio y determinación. Estas historias no son solamente relatos de supervivencia, sino viajes que desafían la imaginación y nos muestran hasta dónde puede llegar el espíritu humano. Desde la amazónica lucha de Josie Ginsberg por mantenerse con vida entre peligrosos depredadores, hasta la increíble odisea de Stephen Callahan en el Océano Atlántico. Estas narraciones nos sumergen en un mundo desconocido y nos revelan las proezas inimaginables de aquellos que se enfrentaron a lo imposible y salieron victoriosos. Cada relato que compartiré está impregnado de misterio, valentía y la eterna lucha del ser humano contra la naturaleza. Pero antes de comenzar este fascinante viaje, quiero invitarte a unirte a nosotros. Y si sientes esa chispa de intriga y pasión por descubrir cosas increíbles, suscríbete a nuestro canal. Es gratuito y te llevará a un sinfín de aventuras fascinantes que transformarán tu percepción del mundo. Empezamos con... Número 1. Tribus no contactadas. Las tribus no contactadas pueden ser muy diferentes entre sí. Algunas simplemente no quieren comunicarse con nadie, pero pueden aceptar a invitados de la civilización para que los filmen, hagan un documental, les traigan regalos y cosas por el estilo. Otras, sin embargo, no toleran ningún contacto, como la tribu flechero que habita en la región amazónica, a lo largo del río Javari, en el noroeste de Brasil. También se les llama la tribu de los arqueros, o simplemente arqueros, porque los primeros contactos con la tribu mostraron que son excelentes con el arco. Se hicieron algunos intentos para encontrar y estudiar a esta tribu, pero no fueron muy exitosos. Cuando los científicos la encontraron y comenzaron a volar sobre los aborígenes, estos inmediatamente levantaron sus arcos y comenzaron a disparar al avión. Los disparos fueron precisos, por lo que los científicos solamente pudieron tomar algunas fotografías antes de huir apresuradamente. No se sabe si los aborígenes se asustaron del avión, ya que para ellos es algo completamente desconocido, o pensaron que querían invadir sus tierras. Antes de este incidente, el fotógrafo Scott Wallace y el investigador Sidney Pozuelo intentaron encontrar la tribu, pero tampoco tuvieron éxito. Abandonaron la expedición cuando se encontraron con un brote de plántula, que tomaron como una señal de advertencia de los indígenas. Hasta ahora, no está claro qué hacen exactamente estos aborígenes, en qué idioma hablan y qué los hace interesantes, aparte de su habilidad para disparar flechas con precisión. Número 2. Tribus en África Oriental. No se sabe mucho sobre esta tribu que se encontró en África Oriental. Los científicos solamente pudieron tomar un par de fotografías de estos aborígenes. No es lo que piensas. No son poseedores de récords en órganos sexuales. Estos indígenas cazan elefantes, les cortan los colmillos y organizan un tipo de mascarada. No está claro por qué hacen esto, pero sin duda es su característica distintiva. Número 3. Tribu Cinta Larga en Brasil. Volvamos a Brasil, con la tribu Cinta Larga. Aunque puede parecer que permiten que les tomen fotografías y videos, y por lo tanto son inofensivos, no es del todo cierto. La tribu Cinta Larga es considerada bastante agresiva y peligrosa. Estas personas se dedican a la caza, la pesca y la agricultura. Los cinta larga comen prácticamente todo lo que encuentran. Cuando los recursos en una zona se agotan, se mudan a un nuevo lugar. Esto ya es interesante porque la mayoría de las tribus modernas prefieren no cambiar su ubicación y viven en el mismo lugar durante generaciones. Estos aborígenes también son conocidos por sus costumbres, que para nosotros pueden parecer salvajes. Las niñas en esta tribu se convierten en esposas a los 8 o 9 años. Los hombres de la tribu consideran que esto es normal, igual que tener varias esposas. Pero, ¿en qué se manifiesta su agresión? Se manifiesta hacia los extraños, no hacia aquellos que vienen a tomarles fotografías, a quienes tratan con comprensión, sino hacia los recolectores de caucho. Estos aborígenes viven en lugares ricos en caucho que las personas de la civilización recolectan. Los recolectores de caucho han estado exterminando sistemáticamente a estos indígenas durante décadas, diciendo que les impedían hacer su trabajo. Los cinta larga también viven cerca de depósitos de diamantes y los recolectores los eliminan bajo el pretexto de que les impiden extraer las piedras preciosas. Han exterminado a la mayoría de la tribu. Sin embargo,
muchos de estos encuentros terminan mal para los propios recolectores. Por ejemplo, en 2004, los aborígenes acabaron con casi 30 mineros que vinieron a extraer diamantes. Esta ejecución ejemplar de los aborígenes agresivos llevó al gobierno a prohibir la entrada de recolectores en sus tierras. Número 4. Pigmeos Aka en África. Esta tribu también es conocida por varios nombres, como Aka, Baka y Bayaka. Son pigmeos africanos típicos que habitan en el oeste de la República Centroafricana y el noroeste de la República del Congo. Viven en la jungla, que es su verdadero reino. Los Aka usan todos los recursos posibles de la jungla y el bosque. Las mujeres de la tribu recogen hojas y frutos, mientras que los hombres cazan. No se preocupan demasiado por el futuro porque saben que siempre podrán encontrar comida en el bosque. El bosque también les ayuda a organizar su vida. Viven en chozas en la espesura del bosque. Básicamente, son como muchas otras tribus. Sin embargo, los Aka son diferentes de la mayoría y al mismo tiempo similares a muchas personas de la civilización. Estoy hablando del alcohol. Los científicos descubrieron que estos pigmeos africanos son grandes aficionados a beber. Destilan sus propias variaciones de licor y lo consumen en grandes cantidades. En términos de alcohol puro, los hombres de la tribu beben más de 15 litros al año y las mujeres alrededor de 10 litros. En comparación, en el Congo civilizado, estos números son 2,4 y 2,8 litros. Respectivamente, muchos en la tribu beben toda la semana y casi la mitad de las mujeres locales no renuncian al alcohol ni durante el embarazo. Según los científicos, casi todos en la tribu Aka no solamente beben, sino que son realmente adictos al alcohol. Sin embargo, hay abstemios, principalmente jóvenes pigmeos que han decidido renunciar al licor después de darse cuenta de que el alcohol es dañino, pero son pocos. Esta adicción puede llevar a que los pigmeos se embriaguen hasta la extinción. Número 5. Tribu Huaorani en Ecuador. La tribu Huaorani, también conocida como Waorani o Auca, que significa soldado o enemigo, se encuentra en el este de Ecuador y es famosa por su hostilidad hacia los extraños. Los videos y fotografías de estos aborígenes se han obtenido con mucho esfuerzo, ya que no suelen ser amigables con los forasteros. Por ejemplo, en 1955, 5 evangelistas de Estados Unidos se adentraron en la selva amazónica para intentar difundir el cristianismo entre los Huaorani. Les enviaron regalos desde aviones y más tarde establecieron un campamento cerca de sus tierras. Desafortunadamente, ninguno de los evangelistas regresó a Estados Unidos. En 1987, la historia se repitió. Los mineros que querían llevar la fe cristiana a los indígenas fueron asesinados con lanzas. En 2008, un leñador que accidentalmente entró en su territorio fue encontrado con 9 lanzas de hierro en su cuerpo. Los investigadores de tribus no contactadas y los trabajadores de plantaciones de caucho a menudo han sido víctimas de esta tribu belicosa. Además de su agresividad, los Huaorani tienen otra característica interesante. Muchos de ellos tienen dedos de los pies deformados, que son torcidos, extendidos y cortos. Se cree que esto es una adaptación evolutiva debido a su constante trepada de árboles, ya que cazan pequeños animales y monos en lo alto de los árboles. Número 6. Tribu Corubo en Brasil. El descubrimiento de esta tribu se realizó en 1996 cerca de la frontera con Perú. Se les conoce como una versión amazónica de Esparta. Los aborígenes corubos son muy fuertes, no toleran a los débiles y son excelentes guerreros. Los brasileños los llamaban gente del garrote, porque a menudo llevan esta arma, que usan hábilmente tanto para cazar como en combates. Para los corubo, decapitar a un extraño es un honor. Además, se cree que estos aborígenes pueden capturar y devorar a los forasteros, siendo uno de los pocos ejemplos de canibalismo en nuestro planeta. Los corubo también eliminan a sus propios hijos si nacen con defectos, lesiones de nacimiento o simplemente son débiles. Solo los guerreros más fuertes pueden permanecer en la tribu. Además, los corubo cuidan mucho de sus cabellos, cortándoselos cortos en la nuca y dejándolos largos en la parte frontal. No tienen jerarquía de jefes ni división entre ricos y pobres. Todos son iguales. Un ejemplo raro de igualdad y democracia en una tribu. Número 7.
Tribu Mashco-Piro, en Perú. La tribu Mashco-Piro es aún más cerrada y secreta. Las leyes peruanas prohíben acercarse a esta tribu y las personas que han visto a estos aborígenes son contadas. Encontraron la tribu hace unos 10 a 15 años y debido a su aislamiento, solamente hay unas pocas fotografías tomadas desde la distancia. Son extremadamente agresivos y no toleran a los extraños, atacando incluso a los que pasan en bote cerca de sus costas. Los Mashco-Piro solamente respetan las leyes de la selva que ellos mismos establecieron. No les interesan los objetos bonitos, regalos o los beneficios de la civilización. Viven de la caza y la recolección, defendiendo ferozmente su territorio. También practican el secuestro de personas de la civilización, atacando aldeas en las remotas montañas andinas. Las empresas que extraen recursos y los taladores ilegales son una amenaza para ellos, por lo que protegen su territorio con gran determinación y odian a los forasteros. Número 8. Tribu Sentinelesa en la isla Sentinel del Norte. Sin embargo, en términos de agresividad y odio hacia los forasteros, ninguna tribu supera a los sentineleses. Estos aborígenes viven en la isla Sentinel del Norte, que pertenece a la India, pero en realidad, los verdaderos dueños de la isla son los sentineleses. Llegar a la isla o simplemente estar en sus costas es casi imposible. Son muy desconfiados, no les gustan los visitantes y tampoco los aviones ni helicópteros. Al ver un pájaro de hierro sobre su tierra, inmediatamente disparan flechas con gran precisión, alcanzando objetivos a 100 metros de distancia. Desafortunadamente, varias personas de fuera han sido víctimas de estos aborígenes, incluidos misioneros y pescadores. Los sentineleses no permiten que nadie recupere los cuerpos de quienes han muerto en la isla. Debido a su aislamiento y agresividad, es extremadamente difícil estudiar a esta tribu, aunque se sabe que han vivido en la isla durante unos 30.000 años, completamente aislados, con un estilo de vida similar al de los primeros humanos. Número 9. Tribu Pirahã en Brasil. Las investigaciones revelaron que los Pirahã tienen una visión del mundo completamente diferente a la de cualquier otra cultura. Por ejemplo, su idioma es único, no tiene recursión, lo que significa que no crean oraciones complejas, solamente hablan de lo que han visto y de lo que está ocurriendo en el momento presente. En su lengua, solamente existe el tiempo presente. Además, aunque no tienen conceptos de números exactos, manejan las ideas de muchos y pocos. Las madres Pirahã no saben cuántos hijos tienen exactamente, solamente los recuerdan por sus caras y nombres. Los Pirahã no tienen horarios, no entienden el concepto de día, mañana, noche o tarde. Para ellos, el pasado no tiene importancia y no planifican el futuro. También tienen una visión única sobre el sueño. Creen que dormir mucho tiempo es perjudicial, agota y acerca la muerte. Por eso, duermen en breves periodos de unos 30 minutos y el resto del tiempo se ocupan de sus tareas y cantan canciones. No tienen culpables ni conceptos de vergüenza o remordimiento. Si alguien accidentalmente deja caer un pez mientras pesca, no lo castigan. Simplemente sucedió. Si un Pirahã dispara y mata a un extraño con su arco, los demás Pirahã no se opondrán si alguien venga la muerte. Cambian sus nombres cada 7 años aproximadamente y no tienen problemas en cambiar de pareja si ya no están satisfechos. Esta actitud es común y aceptada en su sociedad sin sentimientos de culpa. Número 10. Tribu Yali, en Papúa Nueva Guinea. Los miembros de la tribu Yali en Papúa Nueva Guinea son muy diferentes de los Pirahã. Saben leer y probablemente llevan cuenta de cuántos enemigos han matado y cuántos animales salvajes han cazado. No son aborígenes pacíficos que han encontrado su zen, sino verdaderos salvajes peligrosos y aterradores. Esto se refleja incluso en su apariencia. Les encanta vestirse con colores vivos, ponerse plumas en el cabello y pasar colmillos de jabalíes que han matado a través de sus narices. Este tipo de perforación extrema asusta a cualquiera. En los últimos tiempos, los Yali se han calmado un poco y algunos turistas e investigadores pueden visitarlos, aunque primero deben atravesar un camino difícil. Los Yali viven a gran altura, a cientos o incluso miles de metros sobre el nivel del mar, y colocan trampas en la jungla para neutralizar a los extraños. Aunque tratan a los turistas relativamente bien,
Siguen siendo muy belicosos con otras tribus. En sus guerras, no solamente matan a sus enemigos, sino que también capturan a algunos para sacrificarlos en días sagrados o comérselos. Sus huesos se utilizan como accesorios. Aunque los Yali siguen siendo una tribu relativamente aislada, en los últimos años han aceptado más visitantes, por lo que quizás pronto sepamos más sobre ellos. Número 11. Historias de supervivencia en la jungla. A veces, no solamente los intrépidos viajeros y exploradores se encuentran en la jungla, sino también personas accidentales. Por ejemplo, una niña que cayó de un avión y sobrevivió. Aquí hay dos historias inusuales de niñas que quedaron atrapadas en la jungla y lograron sobrevivir. La primera ocurrió en 1971. Un avión con 92 personas a bordo volaba sobre la Amazonia cuando fue alcanzado por un rayo. El avión perdió un ala y se estrelló desde una altura de más de 3 kilómetros en la selva tropical. Se lanzó una operación de rescate, pero la lluvia evitó que se iniciara un incendio en el suelo, y las copas de los árboles ocultaron los restos. Las expediciones de búsqueda no pudieron encontrar el avión, y en general, se creía que sobrevivir era imposible, por lo que las búsquedas se realizaron con escepticismo. Sin embargo, la gente estaba equivocada. Milagrosamente, la única superviviente fue Julian Köpke, de 17 años, de Alemania. Despertó un día después del accidente con heridas y la complicación adicional de haber roto sus gafas. Para evitar encontrarse con serpientes, lanzaba sus zapatos frente a ella antes de dar cada paso. Este método la ralentizó, pero la protegió de los animales mortales. Julian llegó a un arroyo, comió lo que consideraba comestible y trató de sobrevivir lo mejor que pudo. Después de 9 días, casi había perdido la esperanza cuando fue encontrada y rescatada por los habitantes locales. Posteriormente, la llevaron a la ciudad y regresó a su vida normal. Pero no siempre es así. Se dice que hubo un caso similar en el que una niña fue la única superviviente de un accidente aéreo y quedó atrapada en el bosque durante mucho tiempo. Los cazadores la encontraron por casualidad solamente 10 años después. Y para entonces ya casi no se parecía a un ser humano, habiéndose vuelto completamente salvaje. La historia tiene muchos otros casos de personas que vivieron lejos de la sociedad y fueron criadas por animales salvajes. Y a continuación conocerás algunos de estos casos. Número 12. La historia de John Sebunya en Uganda. Algunos, como Juliane, terminan en la selva por accidente y quieren salir de allí lo antes posible. Pero en el caso de John Sebunya, de Uganda, fue diferente. Cuando tenía solamente 4 años, presenció una violenta pelea entre sus padres. Incapaz de soportarlo, huyó al bosque, donde permaneció mucho tiempo. Estuvo perdido tanto tiempo que muchos ya pensaban que había muerto. La gente perdió la esperanza de encontrarlo. 3 años después de su desaparición, una mujer local fue a buscar leña al bosque y vio una criatura extraña entre un grupo de monos, a la que no reconoció de inmediato como un niño. Sorprendentemente, era John. Los monos lo habían aceptado en su grupo y lo criaron. Se movía en 4 patas y trepaba a árboles con facilidad. Estaba tan integrado en la sociedad salvaje que fue difícil llevarlo de vuelta a la aldea. Sin embargo, la alegría inicial se desvaneció rápidamente, ya que John tuvo que desaprender sus hábitos salvajes, aprender a hablar y adaptarse a la sociedad. Cuando finalmente se recuperó por completo, contó que los monos le habían enseñado todo lo necesario para sobrevivir en el bosque y la selva, desde trepar árboles hasta conseguir alimento. Número 13. Historia de Marina Chapman en Colombia. La siguiente historia es similar a la de John, pero en este caso no fue por voluntad propia. En 1954, la británica Marina Chapman fue secuestrada de su aldea en Sudamérica. Según ella misma, unos criminales la llevaron a la selva colombiana y la abandonaron cuando tenía unos 5 años. Se quedó sola en medio de la nada, y su única compañía fueron los monos. Durante los siguientes 5 años, creció con ellos hasta que unos cazadores la encontraron por casualidad y la rescataron. Marina logró socializarse y relató lo que ocurrió en la selva. Según ella, se alimentaba de raíces y plátanos, dormía en los huecos de los árboles y se movía en 4 patas como los monos capuchinos.
Estos monos le enseñaron a cazar y sobrevivir, aunque no la alimentaban, por lo que Marina tuvo que aprender a hacerlo todo por sí misma. Con el tiempo, los monos comenzaron a tratarla como a uno de los suyos. Muchos creen que la historia de Marina es inventada o solamente parcialmente verdadera, pero las pruebas realizadas por los científicos confirmaron que ella decía la verdad. Incluso ahora, Marina, ya anciana, todavía trepa a los árboles y se siente cómoda en la naturaleza. Número 14. Historia de Shamdeo en la India. En 1972, en las selvas de la India, encontraron a un niño entre los lobos. Tenía solamente 4 años y al parecer había vivido en la selva desde su nacimiento, criado por estos peligrosos depredadores. No solamente estaba en una manada de lobos, sino que tenía dientes afilados como los de un lobo. Las personas que encontraron a Shamdeo contaron que cazaba pollos como un lobo, comía tierra y tenía una extraña atracción por la sangre. Además, se comunicaba y actuaba como los lobos, que lo consideraban un miembro de la manada. Aunque rescataron al niño de la naturaleza, nunca pudo socializarse completamente. No aprendió a hablar, aunque sí aprendió el lenguaje de señas. Fue cuidado por la Madre Teresa, pero nadie pudo salvarlo por completo. Murió 13 años después de ser rescatado, siendo medio salvaje. Número 15. Historia de la niña lobo en México. En 1845, en las afueras de la ciudad de San Felipe, México, los habitantes notaron una manada de lobos cazando cabras. Uno de los lobos era diferente de los demás, y al observarlo detenidamente, vieron que era una niña pequeña que corría en 4 patas, gruñía y trataba de atrapar a su presa. Cuando las personas intentaron acercarse, la manada huyó. La niña lobo fue vista varias veces más por los locales, y después de 1 año lograron atraparla. Sus uñas estaban desgastadas en forma de garras, y sus dientes eran afilados como colmillos. Solamente aullaba y no sabía hablar. Escapó nuevamente, y los residentes locales volvieron a verla ocasionalmente, observándola a distancia. La llamaron lobo y siguieron su crecimiento. No se sabe qué pasó con ella, pero se dice que finalmente lideró una pequeña manada de lobos. Número 16. Historia de la chica de Camboya. En 2007, en Camboya, encontraron a una chica salvaje. Como suele ocurrir, por casualidad, la chica Mowgli asustó a la gente con su apariencia salvaje. Caminaba con la espalda encorvada y no podía hablar coherentemente, emitiendo sonidos parecidos a rugidos o mugidos de animales. La noticia se difundió rápidamente por todo el país y se identificó que era Rochon Pangyeng, una chica vietnamita desaparecida 18 años antes. Los padres de la chica la recogieron y la llevaron a casa, donde comenzó a socializarse, aunque el proceso fue extremadamente difícil. Durante años no pudo hablar, no miraba a la gente a los ojos, dormía en el granero o el gallinero, se negaba a comer alimentos normales y temía a muchas personas. Varias veces huyó al bosque, pero siempre regresó. No se conocen grandes cambios en su vida. Nunca se socializó completamente. Quienes estudiaron su caso creen que la historia no es del todo cierta. Algunos piensan que sobrevivió en la jungla durante unos 20 años. Otros creen que solamente estuvo en la naturaleza alrededor de 1 año. Y algunos creen que nunca vivió en la selva, sino que estuvo en cautiverio, donde fue maltratada y de donde escapó milagrosamente. En 1981, Josie Ginsberg decidió adentrarse en la selva amazónica para explorar bosques inexplorados y encontrar nuevas tribus. Conoció a 3 personas más y juntos se aventuraron en la selva, sin entrar en detalles sobre lo que ocurrió entre ellos. En algún momento, Josie quedó solo con el fotógrafo Kevin Gale. Durante el descenso por el río, Josie perdió el control y la corriente lo llevó lejos. Kevin logró salir y fue rescatado por pescadores locales unos días después. Josie, por su parte, fue arrastrado por la corriente y tuvo que sobrevivir solo durante 3 semanas en la selva. Fueron 3 semanas de auténtico infierno. Casi lo devoran los depredadores salvajes. Esquivó el ataque de un jaguar. Fue mordido por grandes hormigas rojas y termitas. Cayó 2 veces en pantanos y estuvo a punto de ahogarse en una inundación. No comió durante varios días y sobrevivía con lo que encontraba. Rezaba para que todo terminara pronto. Afortunadamente,
Después de 3 semanas, un equipo de rescate lo encontró junto con Kevin Gale. Josie estaba exhausto y apenas vivo. Tras estas aventuras, pasó 3 meses recuperándose en un hospital, pero finalmente se recuperó por completo. Su historia fue llevada al cine en la película Jungle, protagonizada por Daniel Radcliffe. Es fascinante pensar que estas increíbles historias de supervivencia y encuentros con tribus aisladas nos muestran lo desconocido y lo inesperado de nuestro mundo. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llevarnos el espíritu humano en circunstancias extremas? Comparte con nosotros las historias más sorprendentes o aterradoras de supervivencia que hayas escuchado. Y si te gusta el contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos fascinantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización y adéntrate en estos relatos de pura aventura y valentía.